Hola, ¿qué tal están? Comentario de frases de Jovellanos. Gaspar Melchor de Jovellanos fue un gran literato, economista y político español, que puede ser considerado como el máximo representante del pensamiento de la Ilustración española. Nació en Gijón en 1744 y murió en 1811. A partir de ahora comentaré algunas de sus frases más famosas. Por supuesto están sus obras presentes para el que quiera leerlas y hay muchísimos estudios también sobre sus obras. La primera frase que quiero comentar es la siguiente. Bien están los buenos pensamientos, pero resultan tan livianos como burbuja de jabón si no los sigue el esfuerzo para concretarlos en acción. En efecto, él llegó a ser ministro de Gracia y Justicia, fue juez, etc. Fue un gran escritor y un gran político y realmente él fue un ejemplo de lo que dice en esta frase porque fue un extraordinario juez, un extraordinario político y también fue un pensador, diríamos, que impulsó el desarrollo de la Ilustración y que además estuvo a favor del libre pensamiento, de la literatura, de la poesía, de la filosofía, etc. Quiso mejorar pues España, también por supuesto Asturias y Gijón, y realmente esos esfuerzos fueron muy notables. Y ahí está su obra, ahí están sus pensamientos, que siguen todavía pareciéndonos muy actuales, a pesar de estar escritos durante el siglo XVIII y principios del siglo XIX. Otra frase de Jovellanos es la siguiente: solo falta el tiempo a quien no sabe aprovecharlo. En efecto, esto es algo evidente porque hay que saber organizar el tiempo, porque el tiempo no es como el agua, sino que si lo dejamos correr, pues fluye y fluye y lo desperdiciamos. Por lo tanto, hay que saber utilizar el tiempo, organizarse, establecer, diríamos, una estructura del tiempo, mínima por lo menos, para poder aprovecharlo mejor. Y eso pues realmente era algo que él notaba en la España de su tiempo. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVIII y primeros años del siglo XIX. Él observaba que había muchísimo derroche de tiempo entre mucha gente y eso a él le parecía algo negativo. Eso no quiere decir que él no considerara que había que también tener momentos de ocio, de esparcimiento, de viajes, etcétera, etcétera, y eso por supuesto siempre estaría bien y siempre era otra forma también de aprovechar el tiempo. En cuanto a otras cuestiones relativas, por ejemplo, al carácter, a la psicología de las personas, tiene una frase también Jovellanos muy instructiva en la que dice: amigo mío, la naturaleza ha dado a cada hombre un estilo como una fisonomía y un carácter. El hombre puede cultivarla, pulirla, mejorarla, pero cambiarla no. En ese sentido, pues el temperamento con el que nacemos, la fisonomía puede ir cambiando con el paso del tiempo, lógicamente, por el envejecimiento de cada persona, como es natural, pero el carácter de fondo que tenemos, ese cambia realmente poco, eso permanece. En cualquier caso, también es cierto que se puede mejorar el carácter, la personalidad, como él dice, se puede la persona formar más, estudiar más, pensar más lo que va a hacer y tomar mejores decisiones y también comportarse mejor. Eso siempre es posible de acuerdo con pues, una práctica determinada, con unos hábitos determinados, etc. Por otra parte, también él da mucha importancia, Jovellanos, a los sentimientos, a las emociones, a las pasiones, aunque él, por supuesto, diríamos, señala el gran valor de la racionalidad, de la razón, ya que somos seres racionales. Y él no hay que olvidar que fue juez, con lo cual tuvo que analizar pues, muchas cuestiones, juzgar, considerar, valorar. Diríamos que eso pues, se le hizo un buen argumentador y por supuesto eso dio mucho valor a los razonamientos, pero también Jovellanos reconoce que aunque las pasiones pueden alterar la forma de ser de los seres humanos, pues un cierto nivel de pasión, de emoción en la vida siempre es algo positivo, siempre es algo bueno, siempre que no nuble, diríamos, la razón, siempre que no impida realizar cosas razonables. Por lo tanto, la conjunción entre racionalidad y emoción es posible y él también lo considera de esa forma. En relación con los impuestos respecto a los países, pues él para España considera que
y así lo dice de una manera explícita, que todo impuesto, dice, debe salir de lo superfluo y no de lo necesario, efectivamente, porque si saliera de lo necesario, entonces las clases populares, la gente en general, el pueblo, se vería afectado muy negativamente y no podría vivir con la adecuada dignidad, con el adecuado bienestar que es exigible para cualquier persona desde un punto de vista legal, desde, diríamos, la valoración de los derechos de las personas. Incluso podríamos hablar del derecho natural, porque en tiempos de Jovellanos, por supuesto, existía el derecho natural, existía pues códigos legales, y entonces en esos códigos legales, en ese derecho natural, pues por supuesto estaba contemplado el que las personas pudieran vivir con dignidad. Y eso pues se refleja en esta frase jovellanista. También él está muy a favor de la ciencia, y así lo dice en esta frase, Jovellanos. La ciencia es sin disputa el mejor, el más brillante adorno del hombre. Por eso él, cuando creó el Instituto Jovellanos en Gijón, siempre tuvo muy presente que había que enseñar ciencias, distintas ciencias, artes, oficios, a los estudiantes, a los alumnos, porque eso era lo mejor para el desarrollo, diríamos, de Asturias, de Gijón, de España en general. Y en ese sentido él tuvo un gran aprecio también a las actividades manuales, a los oficios, a las profesiones, y no solamente al conocimiento, pues por ejemplo, filosófico, el conocimiento de la física, de la química, de la matemática, que por supuesto también son muy importantes, pero diríamos que los saberes abarcan pues muchas disciplinas, y eso él lo tenía presente claramente. Y, por supuesto, también reconoce el extraordinario valor de la ciencia para hacer progresar a la especie humana. No en vano, en el siglo XVIII, como se sabe, surgieron grandes descubrimientos científicos y, por ejemplo, se inventó la máquina de vapor por parte de James Watt y Newcomen, inventaron las máquinas de vapor que produjeron la primera gran revolución industrial de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Y eso fue un hallazgo de la ciencia. Por supuesto, también en la segunda mitad del siglo XVIII y finales del XVIII también fueron surgiendo las ciencias duras, como por ejemplo la química con Lavoisier, la física, la matemática y otras ciencias, la biología, etcétera, fueron adquiriendo ya, diríamos, mayor rigurosidad en los métodos, en los planteamientos, etcétera. Y eso pues supuso que ya durante el siglo XIX se consolidaran las ciencias duras, como por ejemplo la matemática, la física, la química, la biología, etcétera. Por tanto, diríamos que es un buen planteamiento también el de Jovellanos. También él señala que la tierra no produce para los ignorantes sino malezas y abrojos. Por lo tanto, él también abogaba por el estudio de la agricultura en todos sus aspectos, en todas sus facetas, porque eso consideraba que sería algo muy positivo para el bienestar de los ciudadanos españoles, de la población española. Y eso él considera que es algo fundamental, sin ninguna duda. En ese sentido, él realizó distintos informes y distintas investigaciones para, diríamos, reforzar estas cuestiones, y es algo que también hay que agradecerle, por supuesto, a Jovellanos. Él, por otra parte, pues aunque fue un gran ilustrado, no se sabe a ciencia cierta, por ejemplo, si llegó a conocer las obras de Kant, por ejemplo. Es posible que sí, pero no se sabe con seguridad. En cualquier caso, pues leía mucho, era un gran lector, también escribía mucho y se interesaba absolutamente por todas las cuestiones. En ese sentido, pues hay que reconocer su capacidad y, por ejemplo, también pues se preocupó mucho por el estado político de España. En otra de sus frases dice Jovellanos: el estado de libertad es una situación de paz, de comodidad y de alegría. En efecto, porque con la paz, con la ausencia de guerras, pues los ciudadanos pueden cultivar sus talentos, pueden desarrollar la vida que ellos quieren y pueden sentirse más felices. Es algo que se entiende perfectamente. En ese sentido, pues realmente pues también él reconocía en algunas de sus frases la importancia de las emociones, de los sentimientos en la propia existencia, y dice, por ejemplo, en una de sus frases, Jovellanos: si las lágrimas son efecto de la sensibilidad del corazón, desdichado de aquel que no es capaz
de derramarlas. Es una frase muy profunda porque eso indica que cuando las personas lloran están mostrando su sensibilidad de una manera realmente magnífica, en el sentido de que también es verdad que a veces la propia sensibilidad no produce lágrimas, pero cuando se producen, pues realmente son maravillosas porque indican que la persona siente emociones de una manera muy intensa. También, por supuesto, se puede llorar de alegría. Podemos decir que también él estaba a favor del cumplimiento de los deberes jovellanos, y lo dice muy claramente. El verdadero honor, señala, es el que resulta del ejercicio de la virtud y del cumplimiento de los propios deberes. Por supuesto, él reconocía que había que exigir los derechos, y él fue juez, por lo tanto lo sabía perfectamente, y había estudiado las materias de derecho que correspondían, las leyes, etc. Y realmente eso lo tenía también en su mente. Pero los deberes sin derechos o los derechos sin deberes realmente no son algo reconocible, diríamos, en el ambiente jurídico. Siempre hay derechos y deberes, la doble contrapartida. Por otra parte, también dice en otra de sus famosas frases lo siguiente, Gaspar Melchor de Jovellanos: ¿qué sería de una nación que en vez de geómetras, astrónomos, arquitectos y mineralogistas no tuviesen sino teólogos y jurisconsultos? Pues sería una nación que tendría graves problemas para alcanzar el progreso. Con esto no quiere decir Jovellanos que los teólogos no sean necesarios y los jurisconsultos, los hombres de leyes, los legisladores, etcétera, pues no sean necesarios. Por supuesto que sí, pero también hay necesidad de otras profesiones, de otras actividades científicas, de otras ciencias como la geometría, la astronomía, o la matemática, la arquitectura, la mineralogía, la geografía, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esos estudios también son absolutamente necesarios para el progreso de las naciones. Por otra parte, también él admiraba a los que defienden la verdad, y así lo dice también muy claramente en otra de sus frases. Admiro a quien defiende la verdad y se sacrifica por sus ideas, pero no a quienes sacrifican a otros por sus ideas. En este orden de cosas está claro que Jovellanos señala que, diríamos, cualquier actitud excesivamente egoísta, excesivamente materialista, que rechaza las ideas, que rechaza la justicia, que rechaza la verdad, no es algo admisible en un Estado, diríamos, que se rija por leyes democráticas, y por eso lo dice de esta manera tan clara. Por otra parte, también él, diríamos que ensalza el valor del buen gusto, y así lo dice en uno de sus párrafos. El buen gusto, señala Jovellanos, la buena y sana crítica, el exacto y preciso estilo de hablar y escribir, el discernimiento de las doctrinas y opiniones, el amor a los buenos libros y el hastío y horror a los malos, penden casi del todo de este estudio, las humanidades, preliminar, base y fundamento de todos los demás. Como se observa, este párrafo resuena tremendamente actual. Parece que está escrito en el siglo XXI, en el año 2022, en el que estamos. Y no, fue escrito unos 200 años antes aproximadamente. Y era un problema que ya había en la España de entonces, en el siglo XVIII y principios del XIX, el que a veces, diríamos, no se consideraba suficientemente el valor de las humanidades. Cuando hablamos de humanidades estamos hablando de, por ejemplo, de filosofía, de historia, también, por supuesto, de latín, griego y de la cultura clásica, etc. Entonces, y también de literatura, por supuesto. En ese sentido, el despreciar las humanidades hace que muchos estudiantes no tengan suficientes conocimientos de las mismas y no sepan apreciar un buen libro, no sepan razonar, no sepan argumentar, no sepan discutir, etcétera, etcétera. Y eso era algo que él sabía perfectamente, de primera mano, en la época que le tocó vivir. Por eso él insiste en la necesidad de una buena preparación en humanidades, por supuesto también compatible con una buena preparación en el ámbito de las ciencias, como la matemática, la física, la química, etcétera. La biología, por supuesto, la medicina, etcétera.
Por otra parte, también, por supuesto, él da mucha importancia al saber escribir, y sobre todo al saber escribir bien, y dice en relación con esto: sabiendo y entendiendo bien las materias en que escribe, está seguro de que escribirá bien, siempre que no se empeñe en escribir mejor. Esta frase pues parece que Jovellanos quiere indicar también que es importante saber escribir bien y hay que dominar la materia para escribir bien y dominar el lenguaje también, pero tampoco que no hace falta que escriba con demasiadas florituras un texto, cualquier escritor, porque entonces la lectura se hace más compleja, que no sea demasiado farragosa la lectura, por lo tanto hay que escribir de una manera no farragosa a ser posible, no demasiado técnica, podríamos decir de otra manera, más entendible, y eso él lo señala en esta especie de consejo sobre cómo escribir. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.